Qué bueno saludarles un jueves más. Gracias por estar ahí pendientes de este tiempo que tenemos jueves a jueves, donde cada casa es un grupo CCI. No me voy a cansar de decirlo. Cada casa, un grupo CCI. Es una bendición conectarnos, que usted esté ahí en familia, que comparta esta enseñanza en familia y luego se quede ahí. ¿Se quede ahí? ¿Para qué? Para seguir compartiendo, comer juntos en familia, orar. O sea que este momento se constituye en un momento de altar familiar para encontrarnos con Dios y afirmar presencia de Dios en el contexto de nuestro hogar y en el contexto de nuestras relaciones. Gracias. Estamos conectados con todos nuestros grupos de iglesia a nivel nacional, con la intención también de poder ir plasmando algunos aspectos importantes, afinando este tipo de conectividad que nos permita también funcionar frente a cualquier tipo de eventualidad futura, porque hemos visto lo frágil que es esto. Hace unos días atrás, como siempre utilizo la palabra, se desmontó, se cerraron los templos, los grupos en el formato en que los veníamos desarrollando dejaron de funcionar. ¿Y qué fue lo que quedó funcionando? El hogar, la familia. Hacia ahí fuimos todos. Entonces, por eso ahora estamos partiendo de que en cada casa haya un grupo CCI y cada familia sea un grupo ahí en su casa. Por eso esta dinámica y estableciendo este tipo de contacto, porque de igual manera, frente a alguna eventualidad, entonces hacemos uso de esta herramienta para poder brindar dirección y para poder estarnos apoyando mutuamente. Así es que les entrego el tema de hoy. Viene en el formato de pregunta el título. ¿Qué te detiene? Este es el título de nuestra reflexión de hoy. Génesis capítulo 43, en el verso 10, esta lectura la hago de la Reina Valera del año 60. Dice interesantemente esta reflexión y esta conclusión a la cual llegan las personas que hacen referencia en esta porción. Dice, pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. ¿Saben lo que está diciendo esta gente acá? Es que detenerse, hermanos, detenerse es algo muy peligroso. Por detenernos, dejamos de alcanzar. Si no nos hubiéramos detenido, piense usted, si no se hubiera detenido en algunas cosas, quizá hoy tuviera más de lo que tiene. Quizá hoy hubiese logrado más de lo que ha logrado. Pero así es, el mal busca que nos detengamos, ¿Por qué? Porque detenernos, y así lo digo en esta breve introducción, por lo inapropiado, puede evitar que logremos oportunamente algunas cosas. Lograr oportunamente algunas cosas. ¿Por qué oportunamente? Bueno, porque hay quienes logran pasado el tiempo, no cuando necesariamente era el tiempo del Señor o el diseño de Dios. O sea, hay un tiempo oportuno para que un muchacho estudie y se gradúe. Pero quizá algún muchacho se detuvo y dejó de alcanzar. Ya quizá a estas alturas no solo hubiese obtenido el título universitario, quizá ya estuviera en una maestría, ya hubiese ido y vuelto, como dice el texto. Quizá algún matrimonio se detuvo en algo y dejaron de alcanzar lo que necesitaban alcanzar. Pues hay un tiempo para avanzar, para no detenernos y lograr oportunamente lo que el Señor tiene para nosotros. Así es que, ¿qué es lo que nos puede detener? Contestemos esa pregunta. ¿Qué son las cosas que de repente pudiesen aparecer ahí en el camino que pueden estorbar las metas que nos hemos propuesto y lo que hemos querido alcanzar? ¿Qué nos detiene? En primer lugar, quiero mencionarlo de esta forma: las trampas del deseo. Las trampas del deseo. ¿Sabe qué significa esto?
el interés o la apetencia que se tiene por conseguir la posesión o realización de algo. Así se define deseo. Pues cuando tú caes en la trampa del deseo, es decir, cuando tú caes en la trampa del interés, de la apetencia desmedida por conseguir la posesión o realización de algo, tú puedes quedarte en el camino. Porque así es. Tú vas de repente hacia una meta en particular y aparece algo ahí en el camino que tú comienzas a desear. Y eso que tú comenzaste a desear es una trampa, porque te quedas atrapado en eso y dejas de ver hacia dónde ibas, o sea, la trampa del deseo. Y noten ustedes este texto de segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 1 hasta el 4. Siempre leído de la Reina Valera del 60, nos vamos a referir al rey David. Note usted, dice, aconteció al año siguiente. Y note usted cómo marca un tiempo, acá una temporada. Dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Por eso les decía hace un momento, hay un tiempo para cada cosa. Pues en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, dice, David envió a Joab y con él envió a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó. David se quedó. O sea, era un tiempo, no para que David se quedara allí, no para que David hiciera uso de esa autoridad para mandar a otros y quedarse él. No, ya leímos, era un tiempo en que los reyes tenían que salir a la guerra. ¿Y David qué era? Un rey. Un rey. Entonces David lo que hizo fue que se quedó. Mandó a los demás a hacer un trabajo que le correspondía a él. Pero note usted cómo la trampa del deseo puede aparecer. David se detuvo y ahí la trampa del deseo apareció. Dice que, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahí entonces se despertó la trampa del deseo en la vida de David. El resultado de eso fue que David envió a preguntar por aquella mujer y le dijeron que aquella era Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, que él lo había mandado a pelear. ¿Y qué hizo David? Cayó en la trampa del deseo. Dice que envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Entonces note usted cómo sutilmente a uno lo puede detener el deseo. El deseo mal manejado. Hermanos, no todo lo que uno desea puede ser. Si tú quieres no detenerte en el camino, o sea, no caigas, no sucumbas a la tentación del deseo. O sea, el deseo por la apetencia por algo. O sea, ¿por qué hay muchachos, y vuelvo al ejemplo, no terminan su carrera? Bueno, porque en el camino se quedan en la trampa del deseo. Pierden de vista que tienen que ir y terminar eso y se quedan en el camino. ¿Cuántas muchachitas no salen embarazadas antes de tiempo? ¿Cuántas situaciones no se dan antes de tiempo? ¿Por qué? Porque la persona se dejó llevar por el deseo. Escucha bien, no todo lo que deseas es de Dios. No todo lo que deseas es de Dios. Cuando te trazas una meta, debes de saber gobernar sobre tus deseos. De lo contrario, te quedarás en el camino. ¿Qué es lo que te puede detener? Uno, la trampa del deseo. En segundo lugar, también lo puede detener a uno esto otro, pensar, pero hacerlo con el corazón. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que hay momentos en que uno es muy almático y menos racional. Es decir, que hay momentos donde uno piensa sintiendo más, piensa a través de lo que siente y no a través del cerebro. A través del cerebro. Yo siempre les digo que Dios nos ha dado la facultad de sentir, pero también de pensar. ¿Y sabe dónde está el equilibrio? En que tú balancees eso. Tú no puedes ser solo cerebro, frío, racional, sin corazón. Pero tú tampoco puedes ser solo corazón sin pensamiento. El equilibrio de ambas cosas
hace que tu vida sea estable. Entonces, ¿qué lo detiene a uno? Cuando uno piensa con el corazón, cuando siente más y piensa menos con la cabeza. Eso lo puede detener. Y note usted este texto del capítulo 9 del Evangelio según San Marcos, versos 5 y 6. Dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, Maestro. Y aquí entonces la propuesta que viene del sentir, del sentimiento. Dice, bueno es para nosotros que estemos aquí. O sea, prácticamente esto es una propuesta almática, sentimental, emocional, que busca a través de esa propuesta detener el propósito de Dios. O sea, tú te puedes detener en lo que te está haciendo sentirte bien, o tú te puedes detener en lo que te está haciendo sentirte mal y dejar de pensar. O sea, pensar con el corazón. Es lo que está haciendo Pedro aquí. Bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero note usted lo que revela esta porción. ¿Qué era lo que había de fondo en esa propuesta de Pedro? Si no leyésemos esto que vamos a leer, cualquiera diría que la propuesta de Pedro es buena, es loable. Está pensando en todos, porque dice que las enramadas tienen que ser para Jesús, para Moisés y para Elías. Da la impresión que Pedro se deja por fuera. Pero ¿qué había de fondo? Verso 6 lo revela. Dice, porque no sabía lo que hablaba. Pues en realidad lo que Pedro tenía era espanto, tenía miedo, un sentir que lo estaba llevando a hacer una propuesta que iba a detener el propósito de Dios. Si ustedes siguen en la lectura ahí en casa, se van a dar cuenta que Jesús no escuchó ese planteamiento que venía de un pensamiento y de un sentir basado en la emocionalidad y no en la racionalidad. Pedro no sabía lo que hablaba. Hermanos, cuando nosotros respondemos más a lo que sentimos y menos a lo que debemos responder, que es lo que racionalmente debemos manejar, entonces a veces ni siquiera sabemos lo que hablamos. ¿No le parece a usted que cuando se deja llevar usted por el impulso termina diciendo cosas que después usted las recoge porque en realidad se da cuenta que eran cosas que no tenía que decir? Y usted dice, wow, ¿cómo pude haber dicho esto? ¿Por qué? Porque usted pensó con el corazón. Pensó con el corazón. Eso te va a detener. Cada vez que tú te hagas una propuesta que esté basada más en lo que sientes y no en lo que debes de hacer, te vas a detener. Te vas a detener. Digo, ¿cuántas personas se detuvieron de tomar una decisión porque sabe lo que están esperando? Sentir diferente. Note usted en qué basa el perdón a alguna gente. Dice, es que cuando yo sienta voy a perdonar. Es que esto no es de sentir, esto es de hacerlo. Hay cosas que tú las debes de hacer por fe, porque sabes que lo que tienes que hacer es eso y lo haces, porque el efecto, el resultado de hacer eso es que te va a generar el bienestar que tú necesitas. Entonces, ¿qué te puede detener? Pensar con el corazón. ¿Qué te puede detener también? Ya dijimos, la trampa del deseo, que sucumbas a tus deseos. Eso te puedes quedar en el camino. Te puedes quedar en el camino. Y finalmente, también te puede detener esto otro, o nos puede detener, anidar miedo. Y note usted cómo lo planteo, anidar. Eso significa que tú lo dejas por dentro. El miedo, hermanos, es inherente a los seres humanos. Es normal que si tú vas por la orilla de algo que no te da la seguridad, y abajo hay un precipicio, es normal que tú sientas miedo a la altura. Pero si el miedo tú lo anidas, tú lo cultivas y tú lo tienes en tu interior y lo estimulas, el miedo puede ser algo que te va a detener. Y así lo coloco, el miedo te inhibe y te paraliza. Te inhibe. Tú por miedo
te puedes quedar. ¿Cuánta gente, vuelvo a mencionar, dejó de dar los pasos que tenía que dar por miedo? Por miedo. Entonces el miedo lo detuvo. Hay gente que se quedó atrapada en una etapa de su historia y ¿sabe por qué? Por miedo, por miedo. Nunca dieron el paso que tenían que dar, porque el miedo los inhibió, el miedo los paralizó, los paralizó. Y note usted cómo el miedo no es cualquier cosa, el miedo te puede detener. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 29, verso 25, dice, el temor del hombre, porque hay un temor que viene de Dios, que tú temas a Dios, pero no es miedo, no. El temor hacia Dios es respeto, pero hay un temor que es del hombre, que es el producto del hombre, que se desprende de la naturaleza del hombre. Dice, el temor del hombre, note usted, pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Pero vayámonos al temor. El temor es un lazo, queridos hermanos. Te puede detener, te puede frenar, te puede atar. Y el temor te puede llevar a que te paralices completamente y te detengas. ¿Qué te detiene? Anidar miedo. Y esa palabra lazo que aparece ahí significa lo siguiente, note usted, en el original, fue el hebreo en que se escribió aquí. Significa red. Es decir, que el lazo es una red. Por eso el mal manipula mucho con el miedo y mete miedo y hace que la gente viva por el miedo, por los sentidos, por lo que ve, por lo que oye, una noticia, y comienza a anidar el miedo en su corazón. Entonces, lazo significa ruina. Es decir, que el miedo te va a arruinar, te va a arruinar. Significa trampa. O sea, que tú te quedas atrapado en el miedo. Y significa tropiezo. El miedo te puede hacer tropezar. Por eso, yo no abro mi corazón a cosas que lo que van a sembrar es miedo en mi vida. Tú tienes que renunciar al miedo. He oído, vamos a tiempo de elecciones, y he oído palabras de profecía lanzadas sobre el país, que lo que buscan es que la gente esté bajo la sombra del miedo, que la gente esté como atrapada en una red, que la gente se abra a la ruina, a la trampa del miedo, y que el miedo sea un tropezadero para nosotros. Dice la Biblia, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y cuál es el perfecto amor? No es el que nosotros sentimos hacia Dios, es el que Dios siente hacia nosotros. Dios ama esta nación, Dios ama a su pueblo en esta nación. Y nosotros necesitamos estar tranquilos, seguros, confiados en los diseños del Señor. Dios hace todas las cosas perfectas y no hay que ir con miedo. Si es que esas palabras que lo que buscan es estimular el miedo y la zozobra en el corazón de la gente, yo digo no a eso, porque el miedo es un lazo, es una red, arruina, es una trampa, es un tropiezo. Y hay gente que en el nombre del Señor lo que le mete es miedo a la gente. No, cuando Dios habla es para traer paz, para traer seguridad al corazón y para afirmar los planes que tiene Dios para con uno, que son planes de bien y no de mal, para darnos futuro y esperanza. Yo estoy creyendo eso en el nombre del Señor. Así es que, ¿qué te puede detener? 3 cosas hemos visto. 1, el deseo, si no lo logras manejar. No todo lo que deseas es de Dios. No pierdas de vista lo que tienes como meta, porque en el camino te puedes quedar como David, allí, quedarte en el camino y terminar sucumbiendo al deseo de lo que ves. En segundo lugar, también pensar con el corazón. Quita y evita tomar decisiones basadas en lo que sientes. Necesitas usar más tu cabeza también y pensar. Y finalmente también te puede detener anidar el miedo. Ya dijimos, el miedo inhibe y paraliza. ¿Por qué? Porque el miedo es un lazo. El miedo, hermanos, es una red. El miedo es ruina, el miedo es trampa y el miedo es tropiezo. Muy bien, vamos a orar dándole gracias al Señor. Yo bendigo a Dios. Tengo acá esta taza que dice el devocional y los lunes, qué belleza. Quiero invitarles a ustedes que nos están sintonizando, pues los que están aquí en Tegucigalpa, para que vengan al devocional presencial todos los lunes a las 5:30 de la mañana. Es un tiempo especial, es una belleza encontrarnos con Dios. Y de ahí
pues invitarles para que a las 5 de la mañana sintonicen a través de Facebook, de nuestro medio, el devocional de 5 a 6 de la mañana. Y los lunes presencialmente de 5:30 a 6:30. Pues me regalaron esta taza y quise de paso también anunciar esto del devocional. Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Permítenos no quedar atrapado en ninguna de estas cosas que hemos mencionado. Que ni la trampa del deseo, que ni estar pensando con el corazón en forma almática, ni el miedo nos detenga. Que afirmemos confianza en ti y cuidado de Dios. Te adoramos honrándote con nuestros bienes y también, Señor, adorando en familia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Los bendigo y los encuentro el próximo jueves. Bendiciones. Quiero ofrecerte a ti mi mejor adoración. A ti daré adoración. A ti, Jesús, mi buen pastor, pues nada me faltará, mi alma en ti descansará. A ti daré adoración. A ti, Jesús, mi buen pastor, pues nada me faltará, mi alma en ti descansará. A ti daré adoración. Te adoro, Jesús, siempre te adoraré. Te doy mi amor, te doy mi amor. Jesús, mi buen pastor. Una vez más vamos a decir: a ti daré adoración. A ti daré adoración. A ti, Jesús, mi buen pastor. Descansará. A ti daré adoración. Te adoro, Jesús, siempre te adoraré. Te doy mi amor, te doy mi amor. A ti, Jesús, mi buen pastor. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él y solamente Él renueva mis fuerzas.
Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Por eso, Señor, te adoro, te adoro, Jesús, siempre te adoraré. Te doy mi amor, te doy